Señor de mi vida, pues con tu sangre y tu misma vida me compraste. Aleluya. Aleluya. Y hemos venido estudiando la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Pueden ponerse de pie para leer la Biblia. El capítulo que corresponde esta noche es un capítulo muy interesante. Capítulo número 8. Segunda de Corintios, capítulo número 8. Capítulo número 8 de Segunda de Corintios. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Segunda de Corintios, capítulo número 8. Y voy a leerlo prácticamente. Quisiera leer todo el capítulo, aunque el tema es uno solo. Sin embargo, tiene detalles muy interesantes. ¿Están preparados? Segunda de Corintios, capítulo número 8. Si ustedes quieren leerlo conmigo, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito y por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad.
evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchos casos, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Verso 24, y ahí terminamos. Dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Así sentados, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por poder adorarte, poder bendecir tu nombre y poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos hables a nuestros corazones de tal manera que podamos, Señor, gozar de esta identidad contigo en todo lo que respecta a tu obra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Digan gloria a Dios. Esta noche, queridos hermanos, hemos leído esta porción de la Biblia que, como ustedes se han dado cuenta, y si tienen el mismo tipo de Biblia que yo tengo, habla sobre la ofrenda. ¿Cómo es que dice? La ofrenda para los santos. Se habla de la ofrenda para los santos. Sin embargo, pareciera que en todo el trasfondo de este capítulo, lo que se pretende es, hermanos, identificar el nivel o grado de precisamente de hermanos, de descubrir el nivel de identidad que nosotros tenemos con Cristo. El nivel de identidad que nosotros tenemos con Cristo. Como que hay hoy día necesidad de como redescubrir, de sondear si nosotros somos o no somos. Si nosotros tenemos identidad con Dios, con su palabra, con la verdad cristiana, o sencillamente nosotros solamente tenemos el nombre como Sardis, que tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir que hoy día es más necesario que nunca tener, hermanos, como el nivel de identidad, descubrir el nivel de identidad o identificarnos plenamente con ese nivel propio de la vida cristiana. Hoy día hay muchísimo hombre, mujer, y ha habido durante todas las épocas quienes se autodenominan cristianos. Inclusive en los días de los orígenes de la vida cristiana, no sé si ustedes habrán oído algo, pero la Biblia, o más bien la historia, habla del Imperio Romano. El Imperio Romano, que según la Biblia lo describe en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, uno de los imperios más violentos y crueles que existió. Sin embargo, ¿se van a creer ustedes que ese imperio de repente se hace cristiano? Es decir, se hace cristiano de nombre, se hace cristiano de puro nombre. El Imperio Romano, cruel, la Biblia lo describe como una de las peores bestias devoradoras que habrían de existir. Y sin embargo, de pronto da una vuelta y ahora se autodenomina cristiano. Es un poco extraño realmente. Algunos de ellos, de hecho, se convirtieron a Cristo. Tal vez recordarán uno que se llamaba, ¿cómo se llama? Cornelio. Tal vez se recordarán
hermanos, algunos de los hombres estos, soldados de Roma, que se convirtieron al evangelio. Pero el imperio agarra el nombre de cristiano. Inclusive algunos de ellos señalaban que ese era el camino o la forma por la cual ellos dominarían el mundo. Y en efecto, ustedes saben, hermanos, cómo ese imperio se denominó romano. El romano se denominó cristiano, de tal manera que fue algo raro realmente. Sin embargo, ese nivel de, como dijera, de identidad, ya lo hemos hablado, no es suficiente el nombre, sino que hay valores que identifican. Hay un trasfondo que identifica genuinamente la vida cristiana. ¿Quiénes son? ¿Quiénes no son? ¿Usted es? No va a contestar. Pregunto, si usted ¿es cristiano? No, algunos ni se atreven a decir si son cristianos. ¿Cuáles serían las formas más fáciles de una identidad cristiana? Les voy a decir rápido. La ropa. Me pongo una sotana y ustedes creen que soy cura. Me pongo un vestido largo y usted dice es hermana. Me pongo una ropa X y ustedes dirían ese es hermano. La manga larga y muy aparentemente, bueno, me quito todas las alhajas y todas las cosas, ustedes dirían esta es una hermana. Sin embargo, esa es la forma fácil de parecer cristiano. Pero ya saben ustedes que la forma genuina de ser cristiano no está necesariamente, aunque sí implícito, está dentro de lo que es el interior del ser, el corazón. Porque el corazón, ahí es en donde verdaderamente las acciones, los frutos que evidencia una persona, eso es lo que verdaderamente lo identifica como creyente. No que sea aparentemente cordero y que hable como dragón. Porque eso es lo que dice la Biblia de Apocalipsis. La Biblia habla en Apocalipsis de la bestia y del falso profeta, que dice que será con apariencia de cordero, pero hablará como dragón. ¿Cuántos de ustedes tienen apariencia de corderos, pero en la casa son el diablo? ¿Cuántos de ustedes tienen apariencia de cristianos, pero en la calle tienen una vida que no identifica con la vida cristiana? Yo creo que mucho de lo que ha sido la vida cristiana, hermano, ha entrado en un conflicto debido a eso. Que nosotros tenemos una apariencia, pero que no es suficiente. Como que en el trasfondo no llegamos a tener un nivel de identidad pleno con la vida cristiana. Pero ese es nuestro trabajo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Llevarnos día a día a un mayor parecido o a una mayor identidad con la vida cristiana. Entonces aquí en esta porción de la Biblia, y para ser breve esta noche, encontramos nosotros un nivel de identidad maravilloso, extraordinario, que se revela en este capítulo número 8. En primer lugar, antes de señalar directamente en lo que es este nivel de identidad, quisiera señalar, queridos hermanos, lo que es en sí el cristianismo. El cristianismo se resume en el versículo 9. Si ustedes lo quieren leer conmigo, lo podemos leer. Versículo 9. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que por amor a vosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre, siendo rico. ¿Y qué dice? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El evangelio es, hermano, es exaltación hacia la vida de mi prójimo. Exaltación no de carácter individual, sino exaltación del prójimo. Eso es lo que dice la Biblia. Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. A mí me llamaba la atención eso, porque ¿cuándo es cuando uno da? ¿Cuándo es cuando uno da? Cuando tiene lo suficiente para compartir, ¿sí o no?
¿Cuándo es cuando uno da? Cuando uno se va a quedar pobre porque dio o porque tiene algo y se queda con algo y algo para el otro. Nosotros somos así. Nosotros damos cuando no nos va a afectar tanto a nosotros. Pero aquí lo que el Señor hizo fue, se quedó pobre para enriquecernos a nosotros. Ese es el evangelio. El evangelio en sí es, hermano, exaltación de mi prójimo, aunque eso repercuta de una manera profunda en mi propio ser. Ahora, ese concepto nosotros casi que no lo manejamos. Ya lo dije. Por ejemplo, si yo voy a dar algo, ¿qué doy? ¿Se acuerdan de la viuda aquella? ¿Cuánto dio la viuda? ¿Cuánto dio la viuda? ¿Cuánto dio la viuda? No. Ella dio todo lo que tenía. Es decir que ella se quedó pobre. Ella se quedó pobre. ¿Ustedes cuándo han dado para quedarse pobres de una vez? Que han vendido una cosa, dicen, bueno, yo voy a llevar a la iglesia porque la iglesia necesita, la evangelización necesita, mi vecino necesita, los pobres necesitan, y yo me voy, no importa que yo me quede pobre. No, nosotros tenemos otro concepto. Damos cuando tenemos, damos cuando no nos va a afectar a nosotros. ¿Es cierto o no? Cuando no nos va a afectar. Pero que yo voy a dar, por ejemplo, yo tengo solo lo que me cuesta el gas propano, por ejemplo. Entonces yo tengo lo que me cuesta el gas hoy. Pero entonces dice, hermano, vamos a recoger un donativo, una ofrenda. Entonces yo digo, no, porque esto es para mi gas. Es decir que yo no estoy dispuesto a quedarme sin comer o sin calentar la comida por darlo. Entonces el evangelio, primero tenemos que definir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. Entonces el evangelio es, no se ven medidas, dimensiones para actuar a favor de mi prójimo. Eso es lo que Cristo hizo. ¿Ustedes son cristianos? Cuando uno empieza a darse cuenta de lo que es el cristianismo, que es el despojarse totalmente de lo que uno tiene para darlo al otro, es donde uno ya no es cristiano. Yo soy cristiano para cantar, soy cristiano para leer la Biblia, soy cristiano para fregar a los demás porque soy fariseo, soy cristiano para aparentar que soy cristiano. Pero cuando se trata que me va a afectar a mí lo que yo haga por mi prójimo, por mi hermano, ahí dejo de ser cristiano. Sin embargo, aquí es donde nosotros vemos el nivel, hermanos, de identidad que la iglesia debe de tener. Un nivel de identidad con el cristianismo verdadero. Nosotros vivimos un mundo extraño. Por eso es que los evangélicos tenemos mal testimonio y mala reputación, porque somos muy hipócritas. Nosotros decimos amar al prójimo, pero hasta cierto límite. Cuando ya nos va a afectar a nosotros, yo no te conozco, hermano. No soy ya cuando me va a afectar a mí mi bolsa. Ay, mire, fíjense que un día de estos, unos pastores fueron a un lugar y entonces se les dijo, hermanos, den para pagar la gasolina y todo eso. Todos dieron algo. Dijeron otros, ya no tenemos. Allá cuando iban saliendo, pararon en el primer comedor. Comamos. Entonces tenían para comer, pero no tenían para dar y sustentar lo que ellos mismos estaban disfrutando. Llegamos al lugar donde iban y allá salieron a comprar bolsadas de cosas y regresaron con bolsadas y decían que ya no tenían para dar, tenían solo para ellos. Nosotros somos así. Nosotros damos hasta el límite en donde no nos afecte. Entonces es aquí donde el evangelio es todo lo contrario. ¿Qué hubiera hecho el Señor para redimirnos a nosotros? Viene el Señor y dice, miren, yo los vine a redimir a ustedes. Entonces dice, pero no me van a matar. No me van a matar. No me van a derramar mi sangre. No me van a poner una corona de espinas, porque hasta ahí yo no llego. Yo los amo, pero a mí no me van a tocar. No.
Si no muere Él, no hay redención. Si Él no muere, los otros no son redimidos. Cuando nosotros guardamos para nosotros y tenemos doble fondo, nosotros guardamos el fondo para nosotros y el otro fondo, entonces lo damos. Si no tenemos en el primer fondo, yo ya no tengo, hermano, lo siento. Lo único que ando es para mí. Lo demás no. El evangelio no es así. El evangelio involucra todo, lo da todo. Él se hizo pobre, con su riqueza la dejó de lado para enriquecernos a nosotros. Entonces, cuando uno ve lo que es el evangelio, uno empieza a darse cuenta que quizás uno no es evangélico, sino que uno es religioso. Uno es un cristiano religioso. Uno es un cristiano religioso que a su familia no le da nada porque dice: yo no tengo, yo quisiera darles pero no tengo. Pero él tiene para comer, él tiene para hacer sus cosas, para él sí tiene todo, para los demás no tiene nada. Pero lo que la Biblia dice es que Jesús se hizo pobre para que con su pobreza los otros fueron enriquecidos. Entonces ese es el evangelio. Entonces el espíritu del evangelio empezó a ser diseminado o enseñado en el mundo. Y es parte de eso lo que ahora nosotros leemos a los Corintios, que Pablo había adoptado. Pablo había adoptado el evangelio de Cristo. ¿Ustedes ya adoptaron el evangelio de Cristo? No se atreven ni a contestar. Les estoy preguntando si ustedes ya adoptaron el evangelio de Cristo. ¿En qué consiste el evangelio de Cristo? En darlo todo, en que yo no cuento, cuenta mi hermano. No importa, hermano, hay para todo menos para usted. No importa, hermano, que le den a los demás. Hermano, no importa, yo no tengo más, lo doy todo. Ese es el evangelio, ese es el evangelio. Entonces Pablo adoptó ese evangelio. Entonces Pablo se dio cuenta que en Jerusalén habían unos pobres que estaban en la pura calle. Y entonces Pablo empezó a hacer un donativo para los pobres de Jerusalén. Empezó a recoger en las iglesias este donativo. Y entonces empezó a recoger este donativo. Y de eso trata el capítulo 8. De este donativo, de esta, yo diría, de esta gracia que habría de ser dada a los pobres en Jerusalén. La Biblia habla, hermanos, cómo precisamente estas iglesias de Macedonia, que son las que se narran aquí, son iglesias que evidencian que verdaderamente la gracia de Dios se había derramado en ellos, que habían entendido en qué consistía el evangelio. Nosotros, como nos llamamos pentecostales, gente poderosa, gente de mucha revelación, nosotros metemos la cabeza en el cielo y miramos los misterios de la vida y de los hombres. Nosotros aquí prácticamente somos tacaños. O sea que tenemos una grandes éxtasis de gloria, pero aquí abajo somos tacaños. Aquí abajo nosotros no compartimos, pero ni con nuestra familia. Nosotros no estamos en la disposición del evangelio. El evangelio llegó a nuestro intelecto, pero no tiene la fuerza para llevarnos a una plena identidad con lo que es el evangelio. Bueno, algunos de nosotros no dan ni diezmo, son tan ratas que no dan diezmo. No dan diezmo, no dan ofrenda, nunca piensan en su familia, menos en el vecino. Dios me libre, que vea cómo sale ese diablo, a mí no me importa nada. Pero si viene a darse al pecho en la iglesia, y viene a levantar las manos, y viene a gritar, y viene a juzgar a los hermanos, qué tan largo es el vestido de la hermana, en lugar de estar pensando que debe de ser un verdadero cristiano. Ahora ese es el problema nuestro. Nosotros somos más religiosos que creyentes prácticos. Y aquí se habla del verdadero evangelio en cuanto a que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. El objetivo del evangelio es bendecir al otro. Y si eso nos lleva a nosotros a despojarnos de todo, pues que bienvenido. Entonces Pablo ahora reconoce la gracia que les ha sido dada a los de Macedonia.
Los de Macedonia, hermanos, voy a empezar aquí. Los de Macedonia habían recibido el evangelio, y el evangelio los había llevado, hermanos, a dar, como dice el versículo 3, más allá de sus fuerzas. Y aunque el estado de ellos era un estado de suma pobreza, dice que la gracia que recibieron de Dios abundó en riquezas de su generosidad. O sea que la gracia derramada hace que yo sea generoso. Lo voy a repetir: la gracia derramada sobre mí hace que yo sea generoso. Ningún tacaño es, hermano, un hombre o una mujer que ha recibido la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios y el evangelio es que el Señor se hizo pobre para darnos. Ahora vengo yo y digo: yo soy cristiano y yo soy más tacaño que saber qué. Y solo ando buscando cómo quedarme con las cosas y cómo tener más yo. ¿Qué es eso? Lo que evidencio es que yo la gracia no la conozco. Los de Macedonia dice: la gracia, así dice Pablo, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia abundaron en riqueza de su generosidad. Y dice aquí: al grado que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y en el verso 4 es increíble. Pablo empezó a recoger esta ofrenda especial y dice que le rogaban a Pablo que le dejaran participar de él. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han rogado al diácono: no se vaya, espéreme, a ver qué le doy, o voy a sacarme un zapato aunque sea, pero déjeme participar en la ofrenda? No, nosotros estamos habituados: pasa el diácono, pasa el vecino. Oímos que dicen que el vecino ya no tiene ni qué comer. Nosotros no nos mueve ni un pelo. Nuestra familia está afligida, no nos mueve ni un pelo. Nosotros no estamos pensando en juntar algo para un día, un sábado en la tarde, ir a visitar a un desgraciado que necesite algo. Nosotros no estamos pensando en ir a visitar a esos que se quedan en los portales y llevarles un café, un pan, en lugar de poner saldo de $2, de $5, ir a comprar unos $3 de pan y llevárselos a esos que están ahí en los portales. No, nosotros no entendemos qué es eso. Porque el evangelio todavía no fluye en nuestra sangre, en nuestros huesos, sino que lo que fluye es la religión podrida que nos han heredado. Una religión hipócrita. No ustedes, sino la religión. No ustedes, sino la religión. Nosotros no tenemos como el pensamiento claro de lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Él, siendo rico, se hizo pobre para bendecirnos. Ahora nosotros, si decimos que somos cristianos, ¿qué debe de suceder en nosotros? Debemos lo mismo, hacernos pobres para que los demás sean ricos. Sin embargo, ese concepto no se maneja, y peor el día de hoy. El día de hoy se maneja que nosotros vamos a ser prósperos, muy prósperos, y tener mucho. Cuando uno lee estas, dice de su profunda pobreza. O sea que, como alguien ha dicho, uno no da porque le sobra o le abunda. Uno da sencillamente porque quiere dar, porque siente que debe de dar, porque no importa que él se quede con nada y que lo que importa es dar. No sé si ustedes alguna vez han estado con un hermano que dice: vamos a comer, él paga. Vamos por aquí, él paga. Vamos por allá, él paga. Vamos por aquí, él paga. Y ustedes creen que a ese le sobra el dinero. No, lo que pasa es que él ha entendido que hay que dar, y que los demás se sientan felices. ¿Usted a cuántos hace feliz? ¿A cuántos hace feliz? ¿Su familia siquiera? ¿A los vecinos? ¿Alguna vez ha preparado un pastel o unas pupusas y se las ha mandado al vecino? No, jamás. Nosotros no. Nosotros no nos importa, porque nosotros tenemos otro concepto del evangelio. ¿Qué es el evangelio para nosotros? Religión hipócrita. Eso es. Bueno, si en la iglesia vendemos todo, ¿quieren comer? Ahí están las cafeterías de la iglesia. Paguen, hermanitos.
Aquí no se regala nada. Se convirtió uno y hay que darle una Biblia, que la compre. Aquí no hay nada regalado. Bueno, hemos llegado al grado que nosotros los predicadores cobramos. Los músicos cobran. O sea que todo el mundo aquí es un negocio. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es decir, que el concepto del evangelio, ¿cuál es el concepto del evangelio? El concepto del evangelio es que el Señor, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ese es el concepto del evangelio. Me anonado para que otro surja. Me anonado o me hago nada para que el otro surja. Me hago nada para que el otro surja. Eso es el evangelio. Y eso es lo que Pablo entendió. Y entonces empezó a recoger en las iglesias. Y se dio cuenta que en la iglesia, en las regiones de Macedonia, la gente de verdad había recibido la gracia de Dios. Y que de su profunda pobreza habían, hermano, se habían entregado. Y dice, primeramente se entregaron al Señor y después se entregaron a nosotros. ¿Qué quiere decir que se entregaron a nosotros? Que aceptaron el proyecto de hermanos de dar. Y dice la Biblia, nos rogaron que les concediésemos el privilegio de participar de gente que era, ¿cómo es que dice que era? Que era ¿cómo? Pobre, profunda pobreza. ¿Ustedes son profundamente pobres? ¿Habrá alguien que un profundamente pobre? No, la mayoría de nosotros tenemos algo, pero hay otros que no tienen nada y profunda pobreza. Y de la profunda pobreza todavía le rogaron que les dejaran dar algo. Ya me imagino esos hermanos empezaron a ver, este cajón puede servir para que hagan un medio techo, llévenselo. Yo no tengo mayor cosa, pero puedo ir a clavar ahí, hacer lo que sea, yo voy. Pero para el concepto moderno es nada. El concepto moderno no vale nuestro prójimo. Y peor si va a acarrear un dolor, un sufrimiento para mí, no tiene valor. Pero la verdadera identidad cristiana está basada en este hecho de enaltecer a los otros, de hacer que los otros sean exaltados. Y no importa si yo voy a pagar las consecuencias de la exaltación del otro. ¿Quién? ¿No fue lo que Cristo hizo? Él pagó con su vida la exaltación de los demás. Hay mucha gente en el día de hoy de la iglesia, como dije, no se ocupa ni de su familia, menos. Los vecinos tampoco. De la iglesia no les importa nada. No les importa nada. Ni los pastores, ni nada de los gastos de la iglesia. Ellos nunca tienen, no tienen ni sobre de diezmo, no tienen nada. Ellos no cuentan. Ellos creen que son cristianos para recibir, para extender las manos. Si me quieren ayudar, hermanos, yo estoy dispuesto. Ayúdenme. Yo soy muy necesitado, ayúdenme. No tengo carro, no tengo nada. Ayúdenme. Yo no puedo olvidar cuando un día de estos que hubo una tormenta tremenda, decidimos ir a regalar ropa y víveres allá lejos donde estaba la inundación. Entonces conseguí un camioncito con un hermano y nos llevamos, lo llenamos de cosas y nos fuimos allá por Sonsonate, adelante Sonsonate. Cuando yo llegué y vi la gente, hermano, mi corazón me daba dolor. Empecé a llorar de ver la situación de la gente, con cartones, con plásticos, porque la lluvia había sido terrible. Entonces empezamos a repartir bolsas y oré y prediqué y les dimos lo que teníamos. A los días yo dije, voy a ir otra vez a ver a esa gente. Y cuando llegué, no había nadie. Solo habían unos cuidanderos. Y cuando yo le llegué de día y les dije, ¿y dónde está la gente? No, me dijo, ellos andan trabajando. Entonces ellos no viven aquí. No, es que como este terreno lo agarraron hacia la fortaleza, me dijo. Y lo agarran así y después lo alquilan a otros o se los venden a otros.
Yo dije, qué desgraciados esos, hermano. Yo hasta había llorado. Igual que los gabaonitas, ¿se acuerdan? Los gabaonitas tomaron cueros viejos, ropas viejas, y llegaron donde Josué y le dijeron: hemos oído de la fama de vuestro Dios y hemos venido desde lejos para reunirnos con ustedes. Estaban algo sospechosos, pero hasta Josué engañaron. Los admitieron dentro del pueblo de Dios, aunque después los descubrieron. Pero queridos hermanos, nosotros somos una clase de gente que solo queremos que nos den. Ese concepto es del diablo. Ese concepto es diabólico. Es diabólico. ¿Saben por qué? Porque eso denigra al individuo. El individuo que solo es una chonta, que solo abre el pico, está denigrándose a sí mismo. Porque nosotros tenemos capacidad de producir, tenemos capacidad de hacer grandes cosas. Nosotros tenemos capacidad de obrar maravillas. No solamente en la naturaleza nuestra como seres humanos. Como seres humanos tenemos una inteligencia brillante. Nadie de aquí debe de estar: ay, no me dan nada, no me ayudan en nada. ¿Y por qué usted no hace para los demás? Si el evangelio es que usted haga para los demás, no que usted esté esperando que le den. ¿Por qué usted no produce para los otros? ¿Por qué usted no se humilla y se hace pobre para enriquecer a otro? No, el concepto y heredado del mundo es que me tienen que dar, me tienen que sostener. Hay gente, hermano, allá en Australia que nunca ha trabajado desde que se fue de El Salvador, nunca ha trabajado, porque el Estado lo sostiene. Gente que se fue a Canadá con programas extraordinarios de ayuda humanitaria, no trabajan. Solo van a cobrar en sus cheques y su comida. Y otros en el norte, en Estados Unidos, las mujeres se embarazan uno tras otro para que el Estado los sostenga. Y están viviendo de la ayuda del Estado, de la ayuda de los hombres. Qué mentalidad más pequeña. En lugar de considerar lo que somos como seres humanos, usted es capaz de producir, usted es capaz de hacer, usted es capaz de edificar, usted es capaz de construir, usted es capaz de hacer grandes cosas. Lo que pasa es que muy haragán, y ser haragán es pecado. Los hermanos que hieden porque son pecadores, porque no se bañan. Tienen haraganería de ir a traer un guacal de agua y echárselo encima. Son haraganes. Y muchas de nuestras limitantes materiales se deben que somos demasiado conformistas y haraganes. Se nos olvida que Dios nos ha exaltado a niveles únicos. Y no digamos ya cuando somos cristianos. Una vez hemos venido a Cristo, nosotros debemos de entender que el evangelio es Él sacrificó su riqueza, se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Entonces el concepto es claro. Entonces cuando los de Macedonia reciben el evangelio, ¿cómo debían de reaccionar? Si ellos habían recibido la gracia de Dios, ¿cómo debían de reaccionar? Igual que su Señor. Igual que su Señor. Su Señor es Jesucristo. Digan amén pues, hombre. Entonces, ¿cómo está reaccionando? Usted es de los que sanguijuelas, garrapatas, que solo chupan sangre, que están pidiendo de los demás y nunca producen nada. Esos somos nosotros. Hace unos días hablé con un hermano que tiene meses de estar en su casa, solo sale y la gran panza que tenía allá. Le dije: hermano, vaya a trabajar, hombre, haga algo, vaya, haga algo, hombre. Usted tiene capacidad, vaya. A veces el diablo nos quitó como dijera, la estima. El diablo nos quitó la realidad de lo que somos en Cristo y nos hizo todo lo contrario: dependientes, haraganes, mediocres, tolerantes con nuestro estado. En lugar de decir: no, puedo bendecir a otros, puedo levantarme, puedo producir, puedo enriquecer a otros.
Y cuando uno se propone en el Evangelio esta realidad, automáticamente la gracia de Dios exalta la vida de aquel que ha tenido ese pensamiento. La Biblia dice, y aquí voy a terminar ya para que se vayan felices. Dice, por tanto, verso 7, por tanto como en todo abundáis en fe. ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen fe? Abundante fe. En palabra. Levanten la mano, pues digan amén. ¿Qué más dice? En ciencia, conocen mucho. En toda solicitud, en vuestro amor para con, dice, y en vuestro amor para con nosotros. ¿Me aman, hermanos? ¿Aman a los siervos de Dios? Entonces que se mire. ¿Aman a su mamá? Que se mire. ¿Aman a sus vecinos? Que se mire. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth le dijo a su suegra, mira, suegra, yo me voy a ir contigo porque te amo. Y donde tú vivas yo voy a vivir, donde tú mueras ahí voy a morir. O sea que ella en un sentido se identificó con su suegra. Y cuando recién llegaron a Belén, ella se fue a trabajar. Y dijo, voy a irme a buscar y a segar atrás de los segadores. Voy a ir a recoger las espigas de trigo que se le caigan a los segadores. Ella fue con una mentalidad de sostener a su suegra. No importaba que ella pasara todo el día en el sol, pero ella sale y consigue. Y Dios la exalta de una manera tremenda, porque ella se había negado a sí misma. Oh, hermanitos, ustedes tienen una gran capacidad. Dan lástima. Gran cuerpón de hombres no sirven para nada. Gran cuerpón de mujer y no hacen nada. Saludables por gusto, solo engordando están. Por gusto, no hacen nada. Cuando van a empezar y se van a sacudir y van a decir, si es cierto, hermano, yo puedo lograrlo. Voy a ir a hacer, voy a moverme, voy a actuar. No crean que, hermanos, que los que llegaron a tener, muchos de ellos les dijeron, mire, aquí está $1,000,000, $100,000 para usted, 50,000 para usted, 200,000 para usted. No crean eso. Es gente que labró, trabajó, se entregó y empezó a dar y a trabajar para su familia y para los demás. Nosotros nos falta entender el evangelio, que él, su riqueza la sometió para que nosotros fuésemos enriquecidos. Los de Macedonia, igual. La gracia de Dios derramada sobre ellos los llevó a entregarse y a darse, de tal manera que los llevó más allá de sus fuerzas y abundaron en riqueza de su generosidad. O sea que la generosidad es la identidad verdadera con el cristianismo. El que es tacaño, no es generoso, sería cuestionable si el Señor está en su corazón. Luego dice, ya que ustedes tienen fe, les gusta la palabra, les gusta estudiarla, la ciencia, y son solícitos y dicen que aman, entonces abunden también en esta gracia. ¿En cuál gracia? ¿En cuál gracia? Darlo todo, darlo todo, darlo todo. Hermanos, para dar hay cantidad de gente que no tiene nada. Hace no sé si esta semana alguien me escribió y me puso, hermano, disculpe que yo le escribo, pero no tenemos ni para comer, me puso. No tenemos ni para comer. Eso es aquí, en África. Son millones y millones de personas que no tienen ni qué comer. Niños esqueléticos. Y nosotros estamos en dieta porque nos hartamos tanto que ya no la ropa ni nada nos aguanta. Eso es pecado. Es pecado. Es decir, que el evangelio en nosotros todavía no ha llegado.
La gula es pecado. La superabundancia es pecado. La riqueza en abundancia es pecado. ¿Por qué? Porque deforma el concepto genuino del evangelio. A menos que se mantenga el espíritu del evangelio en lo que significa ser generoso. Si se preguntaran así unos a otros, ¿usted es generoso? ¿Qué? Si usted le preguntara al que tiene al lado, ¿usted es generosa? ¿Usted es generoso? ¿Qué tan generoso es? ¿Qué tan generoso es? La Biblia dice: abundad también vosotros en esta gracia. Y fíjense, hermanos, esto es bello. Y aquí voy a terminar. Dice: y no hablo esto como quien manda, sino para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Versículo 8. A poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. O sea que con esto de ser generoso se pone a prueba. ¿Qué se pone a prueba? El amor. Si existe o no existe, si somos o no somos. Esa es la verdad. No digan te amo y no le dan nada. Ay, yo amo la iglesia, no hay otra como esa. Y son tacaños. No preparan su diezmo. Acaba de pasar el pago y no dieron diezmo, se lo robaron. Y son descarados de decirle al Señor que lo aman. Su ofrenda son centavos los que dan para sostener un ministerio fuera de los países, llevar predicadores al mundo entero. No se puede, porque la mayoría solo está esperando que le den. Y cuando le dicen: hermano, usted podría colaborar, ay, lo siento, mire, agarró un mal día, hermano. Es que usted siempre está en un mal día, porque es tacaño y vive bajo una nube negra de tacaño. Usted piensa solo en usted, entonces usted ya vive ahí, ya. Ese es su estatus, esa es su forma de vida, en donde el evangelio no ha entrado todavía. Usted entró a las iglesias, pero el evangelio parece que no ha entrado a su corazón. Dice: mostrad, dice aquí, poner a prueba la sinceridad de vuestro amor. Y entonces aquí ya sabemos el evangelio, que es precisamente que el Señor Jesucristo por amor se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Aquí, ¿cuántos de ustedes tienen fielmente su sobre de diezmo? De todo lo que reciben lo apartan y lo dan a Dios. ¿Quién? Gracias, ni una mano. Quiere decir que son medio ratas o ratas completas, de cola larga, ratonas de esas que dan rabia. Tienen su sobre, dan su diezmo fielmente o más allá del diezmo. ¿Lo dan? Si no dan, si no damos a nuestro hermano, no damos a nuestra familia, no cuidamos a nuestro prójimo, no cuidamos a los pastores, nosotros, disculpen, no somos cristianos. Los que están esperando solo para ellos no son. Ahora, el asunto es que hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿Ustedes quieren cambiar para bien? Bueno, por lo menos yo sí quiero. Yo tengo muchos errores y muchas situaciones donde quiero cambiar. Hay muchas cosas que tiene que la gracia de Dios perfeccionar en mi vida. Pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Usted no está dispuesto a cambiar, a ser mejor. Porque usted no es una maravilla, ni está perfectamente cristianísimo. ¿Cuántos son perfectos aquí? Ni uno. ¿Cuántos son perfectos? Perfectos. No hay ni uno, no vino ni un perfecto. Entonces, si usted no es perfecto, debe de proponerse hacer un cambio, pero un cambio que sea verdadero. Eso es lo que se había propuesto la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, cuando oyó que había que dar, dijo: vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacerlo. Pero no lo hicieron. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho: yo ya no vuelvo a hacer esto, voy a cambiar, hoy sí voy a apoyar la iglesia, hoy sí voy a dar a mi prójimo, hoy sí voy a apartar un porcentaje para bendecir a los demás? ¿Alguna vez lo han pensado?
Ahora lo que el apóstol le dice aquí es: lo que estuvisteis prestos para pensarlo, ahora hay que llevarlo a cabo. Debe de ser una realidad. Debe de ser una realidad. Porque debe de haber la disposición, por supuesto, la cual Dios acepta. Y ahí es donde nace toda bendición, la disposición. Pero no basta. Debe de llevarse también a cabo lo que se ha propuesto. Si yo quiero cambiar, debo de llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo. No solamente pensarlo. Un día voy a cambiar. Tengo deseos de cambiar. Qué bueno. Pero voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces nunca voy a cambiar. Aquí ellos habían propuesto ser de bendición a la iglesia y enviar sus donativos. Pero algo había fallado. Se habían quedado estancados en el propósito. Y es entonces lo que ahora Pablo les dice: hay que llevarlo también a cabo, porque hay voluntad dispuesta, maravillosa, y Dios lo acepta. Pero es el momento para llevarlo al cumplimiento. El versículo, hermanos, del versículo 16 hasta el versículo número 23, del 16 al 23, habla de la intención de Tito de ir a despertar en los hermanos este deseo de dar y de dar y de dar, y es más, conducir esa ofrenda hasta Jerusalén, donde estaban los necesitados. Y finaliza diciendo Pablo en el verso 24, leámoslo todos, verso 24: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la que dice, repítanlo, la prueba de vuestro amor. La prueba de vuestro amor. La prueba de vuestro amor. ¿Cuántos de ustedes pueden probar que son cristianos? ¿Cuántos pueden probar que son cristianos? Ah, porque tienen la falda larga, porque tienen el pelo largo, porque no fuman. Hay un montón de gente que no fuma, porque no toman. Ay, infinidad de gente no toma, porque no toma, usan drogas. Miles de gente no usa drogas y no es cristiano. ¿Por qué es que vamos a probar que somos cristianos? Porque nosotros damos. Y no importa si nos quedamos pobres, vamos a dar a los demás. Mostrad pues a ellos, a los pobres. Mostrad pues a las iglesias la prueba de vuestro amor. ¿Hace cuánto que usted no da nada? Porque no le alcanza. Yo no tengo nada, hermano. Yo quisiera dar. No da nada, nada de nada. Es el momento de pensar bien. Si nosotros somos o tenemos este nivel de identidad con la vida cristiana, la vida cristiana es más que cantar y más que una corbata, este atuendo que solo es no sirve para nada. Yo no sé quién se inventó esta cosa. Sí, medio sé. Sí sé quién se la inventó. Fue un niño, un jovencito se la inventó y nos la trabó a todos. Pero a veces uno cree que todo ese atuendo nos hace cristianos, cuando aquí dice: mostrad a ellos y a las iglesias la prueba de vuestro amor. Esta noche vamos a finalizar ya. Que usted sea conocido como cristiano ¿por qué? Por generoso. Por generoso. No que sea calificado como cristiano porque anda juzgando a los demás y un gran celoso. Uy, el pecado, uy, que Dios me libre el pecado, No. Sea generoso. Muestre que usted es un hijo de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro,
que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas este nivel de identidad que el Evangelio en sí ha presentado a este mundo, cuando tú, siendo rico, te hiciste pobre para bendecir nuestra vida. Señor, ahora rogamos que nosotros, como tu cuerpo y como iglesia y como gente que ha recibido tu gracia, podamos mostrar esta generosidad. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Digan gloria a Dios. Esta noche esperamos que todos hagamos cambios sustanciosos para una vida más identificada con Cristo. Y uno de ellos es no dejar de dar y no esperar tanto que nos den, sino más bienaventurada cosa es dar que recibir.